Egunon, denori. Egunon, maiatzak data, langileen egun polit honetan. Buenos días, buen día a todos y a todas también en este día del trabajador y de la trabajadora. Un poco extraño, ya que, pues bueno, en la situación en la que estamos, pues lo tendremos que celebrar, o lo tendremos que reivindicar desde nuestros balcones y desde nuestras ventanas. Ahora mismo, hoy incluso hemos empezado un poquito antes porque quería enseñaros, aunque lo hemos estado viendo en directo, antes de empezar la retransmisión. Bai, goiztar, total goiztar gaur. Hoy he estado muchísimo antes aquí y bueno, mi compañero Vicente también ha visto la gaviota que pues estaba preparando su desayuno. Y pues ahí le hemos estado viendo que bueno, se andaba peleando también con una corneja un poquito, pues para tomar parte del desayuno, ¿no? Que también quería algo de esta anguila, que yo creo que la habrán encontrado, ¿eh? O si la han cogido, primero la han matado bien matada y está intentando tragarla, que es una pasada. Ahora creo que lo va a intentar otra vez, pero es que es gigante y antes se la ha metido casi entera, pero ¡puf! Egunon, idazten duzuen leku guztietatik, de todos los días que nos estáis siguiendo ahora mismo. De todos los días, no, perdón, de todos los lugares donde nos estáis siguiendo. Desde Amariña, desde Lugo, desde Barcelona, buen día, desde León, desde Forua, me imagino, desde Palencia, desde Folgueroles, Aupa Pep, Bilbotik, claro, Gernika-tipe bai, Santurtzitik, bastante gente que nos sigue de Santurtzi, desde Cáceres, Beasain, Santander, Echevarri, Zaragozatik, desde Esparreguera, como no, Antoni, desde Guecho, desde Calella, buen día, desde Fuenlabrada. Y no he bajado la foto de la limoche que me han pasado, una foto preciosa sacada ayer aquí mismo, cerca. A ver si luego en un saltito puedo enseñárosla. Se me ha olvidado. Hoy también he visto la limoche. Mira, aquí está intentando tragarla otra vez. ¡Buf! Mirar. Quiere, pero ahí todavía le asoma la puntita. Miradle en qué postura más forzada se encuentra ahora esta gaviota patiamarilla, que creo que quiere para ella solo la anguila, pero que le va a costar poder digerir todo eso que se está metiendo dentro. No, que va, esta no se ahoga. Y ahora estamos oyendo el tren. Estas imágenes que nos está dejando esta gaviota patiamarilla con esa anguila que no sé si la han cogido, la han encontrado. Eso sí, está muy muerta, aunque bueno, esta anguila, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues veis ahí que todavía le sobresale. Pero aquellas imágenes que nos mandó Asiente hace unos días, hace unas semanas, creo que fue de un gavión, aquello que era un gavión comiéndose un conejo. Conejo, no sería un conejo muy grande, pero ¡puf! Y aquello sí que daba también impresión de cómo eran capaz de meterse todo aquello en el buche, ¿no? Y esta pues creo que no le entra. Sí, lo tiene casi dominado Marco Antonio, pero lo que pasa es que como no le entra hasta adentro, va a andar ahí para atrás y para adelante bastante tiempo. Antes, hace un ratito, además hemos visto cómo se la ha tragado así como estaba ahora, pero lo ha tenido que regurgitar otra vez. Sí, también eso es verdad, Sonia. Yo también me he fijado, pero creo que ni por esas, ni por esas. Es una anguila terrible la que está intentando tragar.
Bueno, ya me imagino que parte de la anguila estará en el buche o en el estómago, vete a saber dónde. Y menudo trabajo se ha pillado la gaviota. Hemos visto antes que estaban intentando picarla y por la mitad y comía cachitos, y la corneja también ha estado picando, y muchas veces sí que estas anguilas tan grandes y muchas veces unas lisas terribles, ¿no? Que aparecen, pues bueno, no sé si las matan o aparecen muertas, ¿no? Intentan comerlas, es imposible casi tragárselas de un tirón, por lo que pues todo el mundo acompaña un poquito, ¿no? Pues las gaviotas pican un poco, las cornejas otro poco, de repente llega el aguilucho lagunero, pica otro poco, y bueno, un poco hasta que lo hacen en cachitos y ya cada uno aprovecha lo que puede, ¿no? Y de repente llega la gaviota y suele ser la que aquí me lo como, y si puede, cuando puede, todo para adentro y les deja a todos a dos velas, ¿no? Buen día a esta terraza. Creemos que hay buena conexión hoy, espero que no pase lo de ayer. Ayer fue, menudo desastre a la mañana, sobre todo en la, bueno, me imagino que las dos retransmisiones, pero la de euskera ayer fue, bueno. Vos días desde Allariz. También, hasta Allariz, perdón. Hasta Cantabria también, que nos seguís todos los días, desde Getafe, Durangotik. Y ya os digo, ayer a la mañana desesperante. Tuvimos primero todos los saltos de internet que hubo y deshubo en todo el mundo, y luego además, para más Inri, en la retransmisión de euskera de repente se nos fue la luz, y se fue la luz yo creo que en todo Urdaibai. Algo no sé qué es lo que pasó, porque tampoco hubo ni una tormenta ni nada, y claro, eta hau permura ere al Hospitalet o Olabarri, es perkatu, Madriletik ere. Mira, algunos estáis todavía desayunando, mira, pues esta también, y aquí se le acerca a ver si suelta algo. Me comentan a ver si han acabado las obras. Espero que hoy no estén trabajando en esas obras, porque ayer era un poco estaba ahí toda la excavadora o la... A ver si podría volar, yo creo que sí. Y lo hará, Pero todavía yo creo que hay... esa anguila tiene que dar muchas vueltas. Muchas vueltas. Ha venido también esa compañera inseparable que se le va a colocar. Ah, mira, ahora ha venido su pareja. Que creo... A ver, no es su pareja. Es una más joven. Todavía se le nota... Se le ven algunas plumas juveniles. Uy, qué patas más negras tiene. No sé dónde se ha metido, pero desde luego, joder, parece que las tiene petroleadas, ¿no? Esta gaviota partida amarilla. Aupa, un abrazo hasta Pamplona también. Que hoy debería descansar, que va, yo he descansado terriblemente. Hoy día de trabajo. En honor al Día de los Trabajadores, a trabajar. Aquí seguiremos. En la situación en la que estamos tenemos que seguir. Aquí a pie de cañón. Como esta gaviota con la anguila, ¿no? Intentando digerirla mientras todavía parte de ella está fuera, ¿no? Me imagino que ahora... No sé cómo se llama en castellano, me imagino que también se llamará molino o el buche, pues estará ahí haciendo su trabajo poco a poco, ¿no? ¡Aupa, aldea quemada! Según Sumaya era, y aquí estamos viendo, para los que os habéis incorporado un poco más tarde, esta gaviota patria amarilla que se está desayunando una anguila pues bastante grande. Veis que todavía se le pueden ver algún cachito de esa anguila que así es, Marco Antonio. Como no levantemos la economía, mal nos vemos. Qué buena nos viene, ¿eh? Las hadas, a ver si yo también antes me he dado cuenta, pero
A ver, no sé dónde se ha ido. Ahí, no, mira, ahora me ha desaparecido. Vamos a seguir un poquito, a ver si vemos a esa gaviota que se ha acercado. A ver si se ha ido al otro islote. Quizás es esta. Ah, no. Mira, aquí tenemos a otra amiga de casi todos los días. Que bueno, luego vamos a hacer el recorrido, pero para decirle hola, por lo menos. De las preguntas bárbaras, que no sean ni tontas ni listas las preguntas. Las preguntas son preguntas. No sé dónde se ha ido la gaviota. No, esta era una gaviota reidora que he visto antes. Que está aquí. La podéis ver aquí. Uy. Una gaviota reidora que está... Saludos también hasta el Campello, hasta Alicante, hasta Badajoz. Pues no sé a dónde se ha ido la gaviota esta, que nos hemos dado cuenta que tenía algo en las patas. Aquí están las espátulas. Y hoy también está entre nosotros, no sé si la veremos, pero entre los juncos una garza... Uy, perdón, una garceta grande. Sí, mira aquí al fondo. Primero la vamos a ver para que todo el mundo veáis que está aquí. Y luego intentaremos seguirla un ratito. Aquí esta garceta grande, la garza branca, el agro blanc, el erchuncho andía, que sigue entre nosotros, lleva ya varios días. No, mira, Bárbara nos comenta a ver qué es lo que ocurre cuando no estoy retransmitiendo, ¿no? Pues normalmente es un recorrido que tiene la cámara, que está programado, y ese recorrido lo que hace es, pues quizás se acerca pues a los sitios más interesantes, por ejemplo, aparte del paisaje, a los lugares más interesantes de las aves, por ejemplo, a este islote de las espátulas, ¿no? Y lo que hace es, una vez que se acerca, luego mete zoom pues para ver con más detalle qué es lo que hay en el islote de las espátulas. Y en este caso, pues por ejemplo, esta garceta, pero normalmente nadie hay detrás. O sea, no hay nadie detrás. Es el zoom que está programado, el recorrido que está programado. Y luego pues va corriendo de este islote a este otro islote. Más o menos hace el recorrido que hacemos nosotros, pero con un recorrido programado. Y luego, bueno, a veces también nosotros solemos entrar. O sea, solemos entrar si es que vemos algo que está pasando, pues no sé, pues como esta gaviota que se ha dado cuenta mi compañero Vicente desde casa, que andaba con una anguila, y pues antes de la retransmisión, pues la he enfocado. Sobre todo hacemos eso para que podamos verla, para que podáis verla, ¿no? Aunque no estéis conectados en directo en el momento de la retransmisión, pero damos tiempo para empezar a las 11 y a las 6 de la tarde siempre, pero entre medio, como veamos algo interesante, pues mirando el directo, tengamos la posibilidad de coger los mandos, cualquier compañero nuestro, tanto Rowan, Vicente, José Mari o yo, pues podemos acceder a los mandos y en que ha salido así en un momento de lluvia, como ya diréis que tengo que terminar harto, pero no, en casa muchas veces la tele la tengo configurada con el YouTube, o si no me meto con el HDMI por el ordenador y tengo ahí pues como de fondo, ¿no? De fondo de pantalla, que está ahí rulando con esto bajita, con el volumen bajito, y pues de vez en cuando pues puedo mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Aparte que es diferente el poder verlo en una pantalla de televisión, que también es posible.
las teles de hoy en día. Además, tú pues tenéis YouTube, tenéis internet, por lo que podéis entrar tranquilamente. Ay, ama, empieza a colgarse, no me fastidiéis. ¡Oh! A ver, pues voy a quitar, Vicente, lo de la transmisión de Inguruke Gastia para no chupar. Y a ver. Ay. Y bueno, y esta anguila puede estar toda la mañana. Y claro, no espera nada, espera hacer un poco de sitio, porque es que no le entra. Incluso está mirando hacia arriba, pero no le entra esa anguila. Por lo que buen trabajo tiene hoy comiendo. La seguiremos viendo aquí, no os preocupéis, que con esta anguila tiene para rato. Mira, aquí está la que, a ver si es esta, la misma que hemos visto antes, Asiente. Sí, parece que es la misma, pero sí, ahora se ha limpiado. Pues bueno, sería barro lo que tenía. Pero las alas no, las alas son estas alas que todavía mantienen también plumaje de juvenil. Gaviota de tercer año, ¿será? A mí se me escapa lo de las gaviotas, ¿eh? No lo voy a decir porque lo tendría que mirar muy mucho. Sé que entre vosotros hay muchos expertos en gaviotas. Y ahora, mira. Ah, no. Esta le sigue dando vueltas por al lado, pero todavía veis que mientras siga mirando para arriba es que la anguila está por ahí. Mira, Alberto, pues por Bolue tienes un lujo. Además, Bolue ha sido una zona donde hasta hace poco, por lo menos sabíamos que criaba incluso el pájaro moscón. Un pájaro precioso. A ver si lo encuentro aquí. Remith pendulinus. Tengo que encontrar a ver qué fotos encuentro. Sí. Bueno, yo os puedo enseñar fotos de anillamiento, que os puedo enseñar esta preciosa ave. Os voy a enseñar una de cerca, de este pájaro que aquí en Urdaibai, que sepamos, no cría, pero en Bolue tuvimos noticias de que criaba. Ahí, mira, Felipe nos manda un macho precioso con ese antifaz. Estos que veis aquí están cogidos en la estación de anillamiento en octubre, que es cuando más podemos ver en Urdaibai. Aquí, mira, podéis ver estas preciosidades de pájaros que suelen andar en los carrizales, y su nido es increíble. Mira, no tengo foto del nido. El otro día creo que Felipe o alguien nos enseñó el nido, pero este es un pájaro precioso, pequeñito. Suelen andar en invierno, por lo menos en grupos. Ahí va. Pues no sé si te ignoré. Nos preguntan también a ver en esta desescalada, a ver cuándo se podrá visitar el centro. Pues estamos un poco a la espera de que salgan todos los pasos de la desescalada. Veamos a ver cuál nos encaja a nosotros, qué época nos encaja, ya que nosotros somos un centro de visitantes, somos un museo como un museo de la naturaleza, lo tenemos nosotros. Y entonces tenemos que ver un poco, esta semana analizaremos a ver cómo va todo esto, qué medidas vamos a tener que tomar, y pues según cómo vaya el tema, pues abriremos y os diremos cuándo. Seguramente pues abriremos con algunas restricciones, no hay otra manera, pero ahí veremos. Ay, Marco Antonio, ahora me has dejado preocupado con la pregunta, o con esto que te ignoré. Pues házmela otra vez, o coméntame. Sería lo del moscón, me imagino. Este pájaro moscón que se puede ver en esas zonas de Bolue. Pargatu. Aquí mira, otro pájaro moscón.
el que nos ha enseñado Vicente. Me tienes en vilo, Marco Antonio. Esa zona de Bolue que estamos hablando aquí, que por mucha gente quizás no conozcáis, pero que está en Guecho, creo que es Algorta, y creo que es Algorta, y bueno, una zona húmeda que antes, hace muchísimos años, sería una increíble maravilla. Ahora son los restos de una zona húmeda que quedan, unas marismas que quedan ahí en esa zona. Sí. El pájaro moscón, Dilindaria en euskera. Dilindaria, igual que en latín es Remis pendulinus, que pendula, ¿no? Pues en euskera Dilindaria significaría más o menos lo mismo. El teixidor en catalán y el ferreiriño carinegro en galego. Teixidor, eso es, teixidor. Mira, nos comentan que tenemos que contar los trabajos que hacemos con los abuelos. Pues mira, sí que os voy a contar. Mira, pues os lo cuento hoy, porque tengo aquí unas fotitos de ellos. Y ayer además estuve hablando con una que, mira, a eso sí que merecen, bueno, un monumento, todos los sanitarios y toda la gente que ha estado en esas residencias trabajando durísimamente en unas condiciones de verdad no muy aconsejables para la situación que hemos vivido de coronavirus, especialmente en esas residencias donde ha pegado muy fuerte. Y ayer casualidad estuve hablando con una de las trabajadoras de un centro que está bien cerca de aquí, que trabajamos con ellos en un proyecto con aves, que es Arrotegui, la residencia de Busturia, que está muy cerca. Bueno, una gente mayor increíble, además, bueno, gente también del entorno, ¿no? Gente del entorno, gente que ha vivido en caseríos, que tiene una riqueza en plan ornitológica, una riqueza ornitológica en sus mentes que es brutal. Y bueno, estamos aprendiendo de ellos un montón, y ellos creo que también están disfrutando con todo este tema de los comederos de las aves de jardín, del Inguruco Egastia, del proyecto que tenemos en marcha, que es increíble. Os voy a comentar sobre ellos ahora mismo si queréis. Y aquí están las ovejas, y de vez en cuando a la coja se le ve bien, pero de vez en cuando se le ve que se agacha. Entonces yo creo que hay que darle otra revisadita, otra limpieza bueno, un poco de podología, que también somos, bueno, podología se llama, ¿no? Sí, eso de cortar las uñas y también. Y pues bueno, y a ver si se nos cura. Y estamos hablando de Bolue, y por supuesto Bolue es en Guecho, y desemboca en el río Gobelas, que lo está muy canalizado. Perfecto, a xente, gracias a xente por esa foto del nido de pájaro moscón, del teixidor. Probablemente tengan alguna infección, Antoni, pero bueno, para eso hay un producto que se llama, pues no sé, se llama Tenicol, que es así, un producto fosforito. Esta vez es verde, antes solía ser como naranja o rojo, ahora son verdes, como si sería un betadine, pero un desinfectante prácticamente. Bolue no creo que es un arroyo. Bolue es la zona húmeda. Me imagino que también igual tendrá un arroyo, lo que sea, que para dar el nombre, ¿no? Pero sí. Mira, sí, aquí está la oveja coja, y sí, creo que está sufriendo un poco. Esta semana habrá que acercarse y echarle una mano o un pie. Sí, ese, Víctor, ese es el que digo, el que tiene antibiótico, el Tecnicol, se llama Tecnicol, y solemos limpiarle primero bien lo que son las pezuñas, cortarle todas como le crecen las pezuñas, ¿no?
limarle a poder ser y a ver si tiene infección y a poder ser curarla con esa, sí. Y bueno, hoy el día del trabajador también hay gente trabajando con los tractores. Y mira, antes de enseñaros ahí un poquito lo de la residencia esta, deciros que eso, que estuve ayer hablando con una trabajadora de allí, que es la que se encarga también de las actividades que tienen con las aves, que ahora os comentaré. Aquí sigue la gaviota reído, o la gaviota patilla amarilla. Y pues preocupada porque hace tiempo que no habían hecho las actividades. Están todos nuestros mayores recluidos, entre comillas, en sus habitaciones sin poder salir desde hace mucho tiempo. O sea, esto les habrá creado bastantes problemas, creo yo, en estas edades, ¿no?, en las que estamos barajando, que la gran mayoría son de 80 para arriba, muy para arriba muchos de ellos, aunque con la cabeza muy clara, muchos de ellos, y esas actividades que hacen con las aves, ¿no? Volviendo a la oveja, sí puede ser, al principio era un pincho que tenía de un endrino, de una poda que se hizo, bueno, poda o no sé, y lo tenía clavado, pero puede ser que se la ha vuelto a infectar. Aquí están las dos gaviotas. Y lo dicho, os voy a enseñar unas fotitos. Bueno, hoy no se comentaba nada de meteorología, pero aquí vemos que está totalmente cubierto. Estas nubes, diría que medias altas, que están precipitando ahora mismo. Y durante todo el día creo que va a ser así, pero ahora eso sí, tenemos un viento que ha estado antes del suroeste, pero ahora se nos está metiendo, yo creo que del oeste, como os voy a enseñar en estas imágenes de los modelos de viento que tenemos ahora mismo en la península. Aquí veis, voy a acercar, que veis como desde Galicia está entrando ese oeste, que en esta zona pasa todo el Cantábrico trayendo agua. Y aquí nos viene directamente ahora mismo del mar, trayéndonos un poco de agua, pero que tampoco parece ser que va a ser mucho, ¿no? Aunque del mediodía en adelante se prevé que vaya a empezar a llover más. Y luego ya para los próximos días, igual que al sur de la península, creo que nos llega una pequeña ola de calor, que al sur creo que lo vais a sufrir, sí. Esto un poco... Bueno, también comentaros, antes de empezar con lo de Rotegui, bueno, gracias a toda la gente que nos ha mandado fotos de ese arco iris que os he comentado desde hace un ratito, que ha salido a las 10 menos 10 o más o menos. Por ejemplo, estas fotos que nos ha mandado Teresita, desde su casa, desde Aberasturi, desde un caserío que está... Mira, esta foto está sacada justo desde este caserío, que se ve el tejado, pero bueno, os lo enseño, que os lo he enseñado más de una vez. Aquí veis el caserío Aberasturi, entre esos robles, un agroturismo ahora, bueno, unos apartamentos turísticos preciosos, y desde allí la imagen del arco iris que nos ha sacado Teresita, y que, bueno, hace tiempo que no me he acercado, y eso que he vivido cerca, pero que vemos que las patatas, bueno, las tienen preciosas. Mira lo que se puede cotillear con las fotos que nos mandan. Pues mira qué patatas, que ya mira cómo están, que dan envidia. Pues esta foto, ahí está, este arco iris. Alguna otra foto también que nos ha mandado con sus dos perros, me imagino que Toy, y el otro se me ha olvidado el nombre. Y aquí este bonito arco iris que desde este caserío de Aberasturi nos lo han sacado, y justo detrás de este bosque es donde estamos nosotros, donde está la laguna, las marismas de Gauteng y Zarteaga. Y también otra foto que nos ha mandado también Nagore, preciosa, con Sollube en el centro de este arco iris que queda encima de la ría. Sollube, este monte que veis aquí, no es un monte muy alto, pero que también domina lo que es la comarca de Busturialdea, y con este caserío de Icoa aquí enfrente.
Se agradece un montón, todas estas fotos que se mandan. Y luego, pues bueno, también en la actualidad, pues hoy a la mañana, pues normalmente suelo sacar las fotos a los pájaros, ¿no? Pero de vez en cuando, pues sí, si hay alguna cosa que me llama la atención, también la saco, ¿no? Y hoy a la mañana he podido ver, esto sería ya para otros expertos, y aquí en el centro hay un experto en ellos, que es en arácnidos, pero un saltícido chulísimo, y os lo voy a enseñar porque me ha gustado un montón. Este que veis aquí, estos arácnidos preciosos. Y para que os hagáis una idea, para los que no tenéis mucha idea, como yo por lo menos, yo no, de arácnidos, o sea, muy poco, sé que estos son saltícidos, y estos saltícidos además me imagino que les llamaban porque andan a saltos, bueno, a saltos, pegan bastantes saltos, son arañas saltarinas, creo que les llaman también, pero unas arañas preciosas, solo que yo no sé de qué especie se puede tratar. Se lo comentaré a un compañero. Esta y esta foto de enfrente, que se ven ahí los ojos. Aquí 4 ojos grandotes. Y con esos quelíceros y esas patas peludas, súper chula. Y os dice una persona que no sé por qué, y es una cosa que me da muchísima rabia, pues tengo un punto de aracnofobia bastante potente. Aunque me encantan las arañas cuando las tengo controladas así, pero es un fallo que tengo. Aracnofobia. Me encantaría quitármelo de encima. Voy a empezar terapias, porque son unos animales preciosos, súper interesantes, y me da rabia el tenerles, no respeto, me da rabia tenerles el miedo ese, ¿no? Miedo inconscientemente, no sé, no entiendo por qué, pero ahí queda. Estos preciosos animales que también los tenemos entre nosotros, pequeños, pero no tengo un buen macro. Si es una cámara que, bueno, es una maravilla. Hace de todo, saca fotos a la luna, bueno, yo de fotografía muy malo, de verdad, de automático y punto. Pero la cámara ofrece muchísimas posibilidades, sí. No se está cortando, me alegra poder oír eso. No, a mí solo me pasa con las arañas, y solo cuando no las tengo controladas, cuando, sobre todo estas arañas de jardín y así, que hacen telas en el jardín y en el monte y así, las arañas tigre y de este tipo, que cuando voy andando, pues si se me ponen encima, pues eso sí que me da mucho. Pero bueno, ahora mismo ando con una P1000, una cámara que creo que ofrece un montón de ventajas. Para nosotros que andamos ahí en el campo, para mí es un sustituto al telescopio, entre comillas. No es para observar aves, por supuesto, pero si nos movemos por el campo y tal, a la hora de identificación y de identificar, pues sí. Sí, mira, leí de noticia que a veces muerden, pero bueno. No, yo no les tengo miedo porque muerdan, porque hagan algo, porque sé que no. Y además, mira, pues sé que una víbora también puede hacerte un poco de daño, ¿no? O algo. Pero bueno, no tendría ningún problema en agarrar una. Ah, sí, mira, aquí nos están comiendo, perdón. Estaba con la anguila y estaban comentando a ver que cuándo se vio el treparriscos por el faro de Lekeitio. Igual eso nos puede contestar alguno de los oyentes que están, porque creo que fue, no sé si sí, algún oyente o alguno que nos está siguiendo, ha sido este año y no hace mucho que se acercaron al faro de Lekeitio y allí pudieron ver a esos 2 treparriscos, ¿no? Los amigos nuestros. Y fue en el faro de Lekeitio.
quizás en febrero, pero no te podría decir. Si es que nos está siguiendo, no sé si fue Leireo, que los que vieron los treparriscos, pues quizás lo pueda poner. Y aquí este Bilurico Bailón, que yo creo que nos va a quedar con el nombre. Ayer también estaba hablando hasta Cataluña y con una persona de allí y me comentaba que, le ha encantado el nombre de Bilurico Bailón y es que es un nombre que le viene bien a esta ave. Andarríos chico, ay, qué soso. Es muy soso el nombre. Sí. Sí, Lola nos dice que estas son animales, las arañas, que tienen una vista los saltícidos increíble. Y a mí es que me encantan, pero tengo esa cosilla. Pero eso yo la respeto, ojo. No ando ahí matando arañas. Eso sí, cuando voy en verano y así, cuando ando por la marisma y así, suelo andar muchas veces que parezco una persona ciega, con un palito ahí, tri, que ando moviendo un poco las hierbas para quitar esas telas, ¿no? Ya sé que, bueno, las voy a romper igual al pasar, ¿no? Pero Bilurico Bailón, Trending Topic, sí. Y bueno, os he comentado que iba... mira, vamos a saludarle, que no le había visto ya en la mañana y aquí está. Nuestro amigo Chistu, un amigo que día tras día sigue con nosotros, este macho de Ana de Silbón, de Anexulado, ahora os diré. Pero es que a veces me tengo que comer las gafas. De la Subión, Agate Chistularia. Aquí todos los días enseñar, como os he dicho, el proyecto que tenemos con esa residencia, con la residencia de Busturia, Arrotegui, en el que los amigos que están allí ahora participan en el proyecto de aves de jardín de Inguruco Egastiak de Virginia, que te pasen abejarucos. Y es este proyecto que, como proyecto piloto, empezamos a trabajar con ellos para realizar actividades con las aves y pues ofrecen en esas mañanas donde hacen talleres y pues, ¿por qué no? Pues el que puedan disfrutar también de las aves que se acercan a Asturias, del barrio de Aspe. José, tengo una P1000. Me imagino que se llama así. Yo la suelo llamar así. Y bueno, esa residencia donde en el jardín, os voy a enseñar, colocamos con ellos unos comederos invernales, a donde se les acerca. Aquí hay una Vespa Crabro. Luego, si queréis, justo debajo de una de las pantallas, luego os hago una foto y os enseño, sí. Estos comederos que tienen colocados. Y allí, estos mayores que viven allí, participan no solo en poner la comida en una cosa que lo tienen que hacer, o sea, todas las mañanas aprovechan una horita de sus actividades para realizar la observación de las aves y apuntar todo lo que se mueva. Estos mayores, que estos comederos los tienen, como veis, delante de los talleres donde trabajan esas actividades, y aquí vemos con el personal del centro cómo desde el interior identifican a las aves que se acercan: jilgueros, serrerillos, carboneros, un montón de lúganos, que es increíble el saber que tienen, el saber guardado durante muchos años, muchos de ellos del entorno de los caseríos de la vuelta de aquí, de Gaute y Sarteaga, de Busturia, de Forua, bueno, de Mendata, de Morga, bueno, un montón de gente participativa, encantadores, que nos dejan, bueno,
muchos días con la boca abierta y que participaron con nosotros y que participan todos los días. Ahora no, en estos momentos. Esta cuadrilla que vais a ver ahora, de gente maravillosa, de verdad, que todos los días realizan un censo de las aves que ven en su entorno. Unos censos que los van guardando todos los días en una base de datos. Bueno, en una base de datos. Es una pizarra que tienen, que ahora os voy a enseñar. Una pizarra que tienen en la que van apuntando el número de las especies, el número de los pájaros que ven, y de cada especie, claro. Y todos los viernes nos mandan un WhatsApp con esos datos que nosotros integramos en el seguimiento que realizamos durante todo el año, ¿no? Esta gente que de verdad ha sufrido mucho estos días. Sé que ya el lunes van a empezar su desconfinamiento particular, que les van a sacar de sus habitaciones a los que están bien, ya para empezar a hacer las actividades que estaban realizando antes, eso sí, sin visitas, por lo que no nos vamos a poder acercar ni a darles un abrazo, que bien merecido tienen, tanto ellos como los cuidadores de esa residencia, ¿no? Estos amigos nuestros que, bueno, nos ayudan aquí, como Alex, pues colocando los comederos. Ellos son los encargados muchas veces de tener que colocar la comida, de estar atentos a que tengan. Sí, este es un comedero además surtidísimo, ¿eh? Tiene pipas, cacahuetes, luego también les vamos a pasar algo de grasa también, y ellos, pero no solo comederos, porque tienen los comederos y luego aparte unas cajas nido que las controlan también, y ya estaban preocupados porque ahora del confinamiento que tenían, ayer hablando con una de sus cuidadoras, me decían que estaban ya preocupados que no están pudiendo ver a ver si están entrando en esas cajas nido pues esa comida, ¿no? Esa preocupación que tenían. Eso sí, veis que en estos comederos surtidos se acercan, estos son imágenes que nos mandan ellos, ¿eh? Sí, los comederos los aportamos nosotros, por supuesto. Es un proyecto piloto que queríamos, no tiene ningún interés de lucro además, o sea, queríamos pues ver cómo podía funcionar y ver cómo respondía pues esta gente mayor, y de verdad nos han dado 3.000 vueltas. Es un proyecto que para próximos años queremos extenderlo en otras residencias de ancianos, y ya que vemos que disfrutan y nosotros también aprendemos un montón con él. La sabiduría que tienen sobre las aves es increíble. Nosotros nada más llegar nos empezaron a hablar de aves, ¿no? Y lo que nos comentaron sus cuidadoras es que las aves generan en ellos pues un medio de conversación, de comunicación, que mucha gente que está con sus bajones, ¿no? Con sus depresiones, que hay mucha gente que los tiene, pues bueno, pues que de repente pues veían que hablaban, ¿no? Y ahí va pues ese ave, o los jilgueros. Nosotros cuando éramos chavales pues hacíamos esto, tal, cogíamos los nidos y tal. Entonces les crea, ¿no? Una actividad que les viene increíble y súper motivados además, y vamos, no se pierden un día. Entre ellos se escogen, este es el comedero, entre ellos escogen todos los días algún representante que va a ser el que va apuntando las aves que ven. Aquí nos veis, esta soy yo, colocando los comederos con ellos, con una de las cuidadoras, con Sendoza, maravillosa cuidadora. Un abrazo desde aquí si nos está viendo. Les recomendé que hablaría sobre la residencia y en este parque tan chulo que tienen, donde se les acercan las aves, ¿no? Y pues ¿cuáles son los trabajos? Pues mirad, esta es la pizarra que tienen. Aquí todos los días, todos los días, de 12 a 1 del mediodía, se ponen a mirar hacia el jardín y a apuntar todas las aves que vayan viendo. Las que hay más de una, apuntan los números. Y van haciendo un sumatorio muchas veces, ¿eh? En este caso, pues veis, 115 veces han visto al herrerillo. Esta semana, ¿eh? Pero todos los días hacen el censo de 1 a 2. Hoy, perdón, de 12 a 1. Pero es la semana, por ejemplo, del 13 al 17 de enero, la que estáis viendo, ¿no? En la que vieron, por ejemplo, o en la que estaban viendo, 115 herrerillos, 91 jilgueros, 22
hoy 22, ¿cómo son? Ay, me sale chanchangorri. Petirrojos, que no me salía. Uy, y aquí nos habéis mandado unas fotos de unos comederos y también una rata chulísima. Y bueno, y la cosa es que, bueno, van apuntando, ¿no? Y con cosas particulares, ¿no? Que como, por ejemplo, aquí pone que el miércoles, pues era muy llamativo porque hubo un montón de jilgueros y fue un día que hizo mucho viento. Entonces se dieron cuenta que no se sabe por ese viento o lo que sea, pues que aparecieron muchos jilgueros. Entonces van apuntando todo lo que van viendo, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que los metemos. A la vez que los herrerillos, los jilgueros y los Jesús, ya diré. Los petirrojos, pues también vieron zorzales, vieron también lavandera, mirlos, colirrojo, pinzones, cornejas, urracas, estorninos y gorriones. Entonces es una gozada, aparte que estimula muchísimo la mente de ellos, tienen conversación, andan hablando sobre las aves y luego nosotros también solemos nos acercábamos a cuando podíamos. Luego cuando termine este confinamiento y cuando ya empecemos a poder visitarles, pues llegaremos a realizar también sesiones de anillamiento con ellos, ¿no? Para enseñarles de cerca estas aves, como este gorrión, que ellos los conocen perfectamente, pero que gozan el verles de cerca y gozan también pues viendo cómo realizamos el seguimiento, cómo se les colocan las anillas, y son ellos los que los liberan y nos dejan asombrados, sobre todo con su saber. Este es el comedero, con una de las fotos que pudimos sacar un día de visita. Comedero que tiene a tope, suele estar a tope en invierno con lúganos y demás. Y aquí, en otra jornada de anillamiento con ellos en el interior, enseñándoles un carbonero para que vean cuáles son las aves que ahora mismo van a criar en esas cajas nido que colocamos, ¿no? Gente maravillosa, de verdad, los que nos hemos encontrado en estas residencias, y de verdad que, bueno, un abrazo increíble para todas y todos los que estáis ahí, trabajadores y ancianos que vivís en esas residencias, ¿no? Que habéis pasado lo vuestro y que espero que de aquí en adelante vayan las cosas a mejor y podáis volver a disfrutar de todas esas actividades que estáis realizando hasta ahora. Y por supuesto de estas aves que ayer me llamaban preocupados, que hace mucho tiempo que no les habían colocado la comida, y a ver qué iba a ser de ellos, y les dije que bueno, pues que estuvieran tranquilos, que saben buscarse la comida ahora en primavera, además, sobre todo, y que ahora se fijen en las cajas nido, de ver cómo entran y salen estos carboneros, que ellos cada uno pues tiene sus nombres en euskera de cada zona, y que un proyecto súper chulo que vamos a llevar con ellos también a cabo cuando termine todo esto, que lo habíamos empezado hace poco, pues fue el de la creación de una guía, de un libro sobre ornitoetnografía, sobre etnografía, ya que el saber que guardan estas mentes es increíble, y tenemos previstas las entrevistas para hacer con ellos, para que nos hablen sobre las aves, pero un montón de aves, porque no os podéis imaginar todo lo que saben, sobre todo de aves que en una época de las que son ellos, cuando eran chavales, pues en épocas de la posguerra y demás, pues aves que incluso pues las tenía que comer, ¿no? Y muchos de ellos cazadores, y todas las historias que nos cuentan. Increíble el proyecto, y con ganas de abrir un poco, ¿no?, a todas las residencias este proyecto piloto, que es el de las aves, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues, o sea, las aves llegando a nuestros mayores, ¿no? Sería. O nuestros mayores llegándonos a nosotros, ¿no?, con las aves. Sí. Un proyecto de rejuvenecimiento activo, eso es. Un proyecto de rejuvenecimiento activo, porque mucha gente de estas rejuvenecen al recordarse y al mover su mente, ¿no? Luego, aparte, pues para otros que no están tan bien, pues ya pues tienen demencia o tienen problemas muy grandes de psicomotricidad, pues estamos trabajando también con aves, con sonidos, con peluches, bueno, es un proyecto que abarca un montón de
de cosas, ¿no? Un proyecto maravilloso, de verdad, que nos gustaría exportar también a otras, empezar con las residencias de aquí del entorno y poder exportarlo, ¿no?, a otros lugares. Una idea que de verdad funciona en cualquier lugar donde vivéis. Y esto que sí que me parecía interesante para poder comentaros. Ay, la verdad, esta residencia es... ¡buah! Bueno, todas las que están aquí también no nos podríamos quejar, pero son unas residencias que tienen unas vistas y unos lugares para poder pasear. Solo os digo que esta residencia está a nada, pegada a la marisma, muy cerquita de la marisma. Yo creo que hasta se huele desde la residencia marisma a ese mar. Y bueno, y seguiremos adelante cuando termine, pues, en la que ellos han sufrido de verdad y mucho. Y aquí sigue esta glotona, que mira, ya cada vez se le ve menos la puntita, pero ahí se le ve, Yo creo que ahora mismo la cabeza está ahí en el molino, creo que se llama molino, ¿no?, en castellano. Son residencias, bueno, en principio es privada, pero creo que es concertada. Son residencias concertadas aquí con la Diputación también. No es pública del todo, creo. No. Es una fundación. Es la Fundación Arrótegui, que tiene una residencia, que tiene su patronato, por supuesto. Un lujo, un lujo. Igual que todas las residencias que están aquí, de verdad, En Mundaka hay otra en la playa, en Guernica hay otra. Bueno, en Guernica hay también un par de ellas. Ay, mamá, mira cómo se le ha enfadado la espátula. Ay, mamá, nunca había visto esto. Una espátula detrás de una gaviota. No creo que se quiera comer a la anguila de la gaviota. Qué raro que se nos ha enfadado la espátula con la gaviota. Pues lo habrá entrado también el cuarto de hora. Porque no creo que sea por la anguila. Buche. El buche sí, pero dentro del buche hay una cosa que en euskera se llama errota, que es molino, que es donde las gallinas y muchas aves pues tragan también pues piedritas y demás para ir triturando la comida. Esa gaviota va a comer eso y luego va a empezar a comer otra vez enseguida, ya veréis. Ya, pues envidia que tendrá la espátula, pero que yo creo que por la espátula le viene un poco grande. Pues igual ha sido eso, Víctor, claro. Qué curioso. Sí, mira, eso es, tiene un convenio especial, es como si sería concertada, yo creo. Nagore nos dice que es de Busturia y tiene una preferencia para la gente del pueblo. Y bueno, y ahora... Sí, La Molleja, eso es, Vidal, joes, qué ricasco. Y Alberto, Molleja, sí señor. Que no me salía en castellano. Pues parte de la anguila está en La Molleja, yo creo. Sí, es un sitio que la gente está muy contenta. Tiene unos trabajadores y unas trabajadoras. Uy, he creído que era volando. Unos trabajadores y unas trabajadoras excepcionales. No, esta no vuela. Pero ahora ya casi ni se le ve la puntita de la anguila. Dios, lo pancha que está. Pero un traguito de chacolí sí que le vendría bien. Bueno, ya no sé, a nosotros también, ¿no? A estas horas, ¡ay, qué bien! Con un pinchito, con una gilda, ¡buah! ¡Qué bueno! O bueno, con cualquier otro pincho, que aquí hay pinchos buenísimos. Aquí, ahora no, porque están los restaurantes y los bares cerrados, pero... Pedrer. Mira, gracias, Ángeles. Me preguntan a ver qué profundidad tiene la marisma. Y la marisma tiene cerca de 50 centímetros en muchos sitios, algunos 20 centímetros. Hay zonas más del interior, más metidas, que tienen metro y medio, quizás. Pero si no, prácticamente 50 centímetros
lo que nos movemos en esta marisma. Y bueno, ya que se me está haciendo tarde, voy a pasar a la retransmisión en euskera, donde podéis seguir. Voy a decir los nombres en castellano y en euskera, por supuesto. Y seguiremos hablando también, y comentaré también sobre la residencia en euskera también. Os dejo con imágenes del centro, y para los que nos vayáis a abandonar, pues que paséis una buena tarde, y luego si queréis nos vemos a las 6 de la tarde. Comentaros también que estamos pensando que quizás de lunes en adelante vamos a limitar las retransmisiones a una al día, a la tarde, ya que mucha gente también ya comienza a trabajar. Y bueno, nosotros también tenemos un montón de cosas que hacer a la mañana, por lo que seguramente haremos a la tarde, pero mañana y pasado os avisaré fijo cómo irán las retransmisiones. Si no, pues bueno, los que sigáis con nosotros hasta luego. Fins ara a todos, y que gocéis de esta tarde, de este día, y por supuesto que gaudiu d'aquest día o d'aquesta tarda, y nos vemos luego. Hala, fins ara, de norte. Eta egun hon barriro, ametxe jarraitzen dugu, gainera orain goiz euritxu honetan, ze orain euri zaparra bat botatzen hasita dago. Nahiko ateri egon da, ontxarte, baina oin ikusten duzuen nola, ja, tantak ere ikusi alditugun. Zelako enbidia ematen digun, Karmelek, zerbezatxo batzukin dagoela orain, zerbezatxo bat hartu duela, eta hortxe gilda batzukin, bai, urbilduko ginake, Bueno, ni ere txarto ez nago, ni abentxe nago mentatxo batekin, lasai asko, eta gero agian pintxotxo bat, etxera bueltatzen garenian. Bueno, ikusten duzu zelako eguna, gelditu zaigun gaur, udabarriko egun honetan, maiatzaren lehenengoan langileen egun honetan. Beraz, langile guzti hori, bezarka da hundi bat, eta egun hoetan, badakit gaurko eguna, beste egun batzutan, beste modu batzetan ospatzen da, gure erreibindikazioak eta aurrera ateratzen, gaur seguruni balkoietatik egin barko dugun gauza bat, edo etxeetatik egin barko duguna, baina, bueno, danok gure buruetan, langileekin, eta aurrera, danok, pasatzen ari garan, egun eta hilabete luze eta gatz honetatik, ez da, zail honetatik. Egun hon lehioar arte, bidasoar arte, kostan ikusten dugu bai, hilon da hola, hor
Sollube itxi zaigu eta sollube izten denean, hortxe ikusten dugu lainotzen jakunean, euri hori, txak, 5 minututan ailegatzen zaigu onarte. Batzutan jendeak kanpotik etortzen da jente asko, batez ere penintxula barrutik, Madriletik, Andaluziatik eta hegoaldetik, eta hemen gaudenean udan, Bolondres lanetan eta sarritan esaten dugu, beti begiratu behar duzue, adibidez, erastuntzen gabiltzanean euria nahiko kaltegarri da, eta sareak eta itxi egin behar izaten dira, eta nik beti abisatzen dit danari. Aloro, amendik, begiratu behar dena da, normalean sarritan egoten da ilun, edo lainotuta, begiratu behar dena da sollube. Sollube, argi ikusten baldin baduzue, lasai, oin. Estaltzen dela ikusten baldin baduzue, eta solluben euria dela ikusten baduzue, hasi korrika, sareak iztera, 5 minututan, 10 minutu asko jota, baina normalean 5 minutu izaten dira, euria gure gainera etortzen da. Eta harrituta gelditzen dira, berzelan dakigun da, holan da, guri iparmende baldetik etortze zaizkigu euri fronte gehienak, eta iparmende baldean daukagu sollube. Bermiora ere, arazi, besarka handi bat, kostaldeko herri polit horretara. Bermio, ontxerako txiko ditzudan herri polite, behitu, eskuetan daukate, argazkie. Txan, hortxe, Bermeo, kostaldeko, Bizkaiko kostaldeko herri benetan interesgarri, gauza pilo bat egiteko aukera ematen duena, gauza pilo bat ikusteko aukera bai, hortxe Bermio, beste bideuko dan, bai, portuko argazki politxe, hemen argazkia dekodaz, leku guztietakoak, eta bitu, inoiz espazelet egon, etortzia deukozue Bermiora, eta bitu, kale honetan dabe, tabernak eta be, primerakoa, hortxe pintxotxo batzu jateko eta, alboan ere, amendik ez da ikusten, baina arrantzalen museoa bizitatzeko, benetan, eta gero, bueno, amendik eskerreta, eskumatara eginda, rompeolaseko inguru hori, eta portu zarra, bueno, olatua ere hortxe daukazue, bueno, leku paregabia, Bermio. Beraz, ezagutzen ez duzuenak, gainera, aholkatuko notzuen, hemen ikusten duzu trena, betu, ja turismo apur bat egingo dugu. Trena, hartu Bilbon, eta patxada guztiarekin, hartu trena, bueno, Bilbon, Gernikan, edo nahi duzuen lekuan. Betu, ontsa entzuten gabiltzan trena, kasualitatez, betu. Entzuten dugun. Baina bai, nik entzun dute, hortxe. Tren hauxe da, entzuten duguna ontxe fondoan, lehen bozina eman du. Hartu tren hau, eta Bermiora arte ailegatzen da, ez daukazue galtzerik, mundakatik, busturitxi, forutik, sukarrietatik, mundakatik pasatu ostian, izugarrizko bidai polita, paduran gainetik, hortxe muruetatik pasatzerakoan ikusten da hortxe, eta noski, goiz bat edo arratsalde bat Bermio pasatzeko, inungo arazo barik eskaintzen duen, bidaia eskaintzen duen trena. Bilbotik Bermiorako linea. Aholkatzeko, benetan. Bertan, Bermiora llegatu, pintxotxo batzuk jan, herria bizitatu noski. Gainera, pena baina mendi gutxira ere, arraina soka ere ospatuko da, hortxe zelan da, maiatzaren 25an uste dela, eta hortxe arraina soka lameran egiten da, Bermioko portua, ikusten duzuna, eta herria, hemen bai, arrantzalen museoa ikusten hemen Ertzila Dorretxean, hemen ikusten dana, Dorretxe benetan elegantia, Bermio erdian da ona, portu gainean, eta hortxe arrantzale museo paregabia, eta gero dauzka bizitatzeko, hainbat leku. Aurkitzen dodan, gero biztak, itzelak. Trenean joatea gozaba bada bai, egia,
eta bistak, txaron, bai, eskulturak ikusteko aukera be bai, hemen ikusten duzue bertan portuan dauen olatua, barkatu. Eta nahi dizuen erakustea beste gauza bat, baina ez da hitz, nun utzi dudan, hantxe saiatuko naz aurkitzen. Oso leku polite, baina ez da gizere egin dudan. Bueno, gero barruan historiaz betetako lekua, harresiaren irudia, San Juaneko atia, Bermiolen harresi batekaz inguratuta eguen, defendatzeko, eta hauxe harresiaren zati bat, bertako ate batekin, San Juaneko atearekin, eta erakutsi nahi nizuen bebai Francisco Tarren klaustroa, baina ez da ikusten. Ez da nun utzi dudan. Nun bait, hortxe, agartuko da. Amen. Ez. Ez da gipa. Amen. Oso klaustro polita, Bermio erdi-erdian aurkituko dozuena, eta ikusteko benetan leku polita, Bermio. Beste egun batetan, beste herri batetaz hitzeingo dutzuet, Baina gaur behitu, suertatu da hor Bermiotik garazi saludo haupadat emon dutzagula, eta hortxe ikusteko aukera. Ikusten duzu, beraz, euria, eta Alberto esaten du, han ere euri asko. Alberto Londonetin dago, Good morning, London. Bueno, ya afternoon, ia. Hemen, urbilduko gara, lehenengo bueltatxo bat egingo dugu, ze gaur, polit batzuk ere ikusi ditugu. Mokosa bala ere badabil batan bat hortik, besteak orain joan da dagoz, baina hemen lertxuntxo txiki bat. Garceta komun. Garza branca. Eta Martinet Blanc, katalanez. Little Ligret. Euria botala. Irlatxoan bakarrik guri atzea monez. Good morning, Alberto, bai. Suposatzen dut, Alberto, zu lanian egongo zarala hor Londonen, lan kontuetan edo biziko zarala hortxe. Basatiak, irlatxo honetan. Beti egunero ikusten dituguna. Baina ikusten duzue, azkeneko egunotan, marea dala eta ez dalata, mugimentua gutxitxo dagoela, baina gauza interesgarriak eta nola ez. Hemen, lertxuntxo handia, Garceta grande, Agro Blanc, eta Garza Branca dago, eta zer esan dut galegoz bestia. Ui. Hemen bai, hankasartze bat izan dut gale, uste? Ze, hau, Garza Branca da, galegoz, beraz bestea, Agro Blanc katalanez, Garza Branca grande, bai, parkatu, bai. Eta bestea, Martinet Blanc, Garza Branca komun, galegoz. Martinet Blanc, hau, Agro Blanc, lertxuntxo handia. Naiz eta atzo esan izuen, ez dakit aldatuko ez omen diren, lertxunak, koartza, berriz ere jarriko zaien, ze iparraldean, Felipe, zelako argazkiak euskasun. Felipe ere lan euskara ikasten, aprendiendo euskera, Felipe. Que bueno. Ara ikusten duzue, nola. Ematen du, hasta gitorrek pelikulak ikusi dituzuen Jurassic Park eta horlako dinosaurua dolitzanean hain eskutatuta Velociraptorrak eta horren estiloan, ez da? Bueno, beraien garaikoak ere badia eta dinosauruetatik aparteko beste adar batetik sortutakoak.
Nio, kain bat ezaugarri dituzte, ezaugarri reptilianoak dituzte. Hemen ikusten duzue, lasai, euripean, kiskila bilaketa lanetan. Eta ontxe ematen du botako dala, bat, bi, ez ba, basate etorri zaio, hor geldi, zerbait ikusten duen seinale, paka! Ez dakit, ez du hartu, harrapatu ezer. Sí hablamos muy raro, bueno, para nosotros muy bien, muy normal, pero ya irás cogiendo cosas. Al final, el oído hace un montón. Pillo bat egiten du. Haizea ere, entzuten duzue, txistuka. Hortxe ikusten dugu, elegante, hortxe ikusi du zerbait ikusten duenean gelditu egiten da. Aiba, kuliska txikia entzun dugu hor, txuit, entzun dugu. Tantxe zerbait ikusi du, a ber... Txantxan... Hori, kuliska zuria, Hori, kuliska txikia, parkatu, entzuten dena. Biluriko bailon. Andarrioz txiko. Hori entzun duguna. Eta hemen, ontxe berbotako da. Eta, me katxiz, angila harrapatu du. Beitu. Hoi, dia de las anguilas. Beitu. Orain ikusiko dugu nola jaten duen. Ai. Ez du nahi joatea. A ver, si le pillamos... Aquí está. Chan. Antes de que se la coma. A ver, jan aurretik. Kusiko dugu zuzenean. Aiba, erastunarekin dago. Toma. Está anillada. Puf, pero cualquiera lee esa anilla. Él lee... Ia nork irakurtzen duen, baina eskezinezkoa da. Ze ona, urte batetan eukiren duen hemen erastuna jarritako, euselako espektakula. Orain denak hurbilduko zaizkio lapurtzera. Ui. Movida. A ber, eskapatuko zaigu. Kai hori, ez dakit zagaitik. Baina lehenengo nahiko du apurtxoa tontotzea, angila, ze hori bizirik dago. A ber, zaigun joaten. Beitu ze sorpresa, erastundutako lertxuntxo handi bat. Ui, beitu. Bizirik aingira txikitxo bat. Baina, ostra. Hau ere, jateko... A ber. Ea zaigun joaten, beitu zelu, luma polita dauzkan. Erastundutako lertxuntxo handi bat. Azkenengo erastunduta ikusi den... Ui, martxa egingo dio. Martxa, martxa egin dio. Katxiz. Ez, hor da, kauen, aurkitu du. Seguramente, azkenean ies egingo dio. Irlatxora espaldi madoa. Ze, ona. Bai, migrazioan egongo da, ez dute abiarik egiten, da azkenengoz, hemen horrelako lertxuntxo handi bat, erastun dute ikusi genuenean, irakurri genuen, eta Bulgarian erastundutako lertxuntxo handi bat zen. Ui, hor dago, alkite, esaten dana, hortxe kontrolatzen, kaioa, eta, a ber, oin eskutatuta. Baina hortxe mokoan daukalo ondinok ikusten dugu. Hau txikitxoa da, baina hortxe. Pentsatu dut momentu batetan ies egin diola, baina ez. Oso zietza da. Ez dakipa. Ez. Uretara jaurtitzen du. Arraroa. Azkenean kaioak endukotza. Pintxotxoa. Ui. Adiós. Behitu zela mugitzen zaion, eta kontrolatzen du pilo bat.
bizirik, hau angilaren sufrimentua, baina ontxe, berriz irlara, zer bestela uretan ies egingo diota. Haber, ontsi ikusten dugun, lasai asko, nola jaten duen. Hala, trik, ez, gurutzatu egiten zaio, ke ba, normalan angilak buelta ematen dio, eta bustanarekin ez dio usten jaten, joan da, aingira bat. Noski, garbitu egiten du, ze aingirak muki bat izaten, hombre, eta horretara doa, zebeitu zein datorren albotik. Orain bai, jandu. Hala? Bai, barrura, hortxe, samatik bizi-bizirik. Bueno, gaur, retransmisio polita. Ez, kaioak ez du distantzia soziali mantentzen ez, eta hortxe, azarre hongo da. Aingira bat da, bai. Eta hortxe ikusten dugu, pintxotxo bat. Ez beste ajanduen aingira erraldo jura, baina betu, emondiko edukera ikusteko lertxuntxoa erastun duta da hola, baina oso erastun zarra da, ele bat ikusi diot, baina gehiago ez dakit. Saiatuko gara, argazkiekin zerbait ateratzen dugu, baina oso zaila, esan dizudeana, azkenengo ikusi genuen lertxuntxo handia, Bulgaria, eta hemen ele bat dago, baina action packet metalikoa eskubian, eta esker zerbait oso zikina, buelta ematen dute, eta engantxatu egiten dira, eta gero gainera dukate holako muki bat, bitzen muki hori, mokoan dauka hor, engrudua izango balitz moduan, eta hortxe ikusteziako mokoan, baina ondino denpora edarko da. Eta ondino lertxuntxo handi bat, holan ikustea, gutxitan, eta angira jaten baina seguruenik honek mokoa garbitzen duen momenturako bituzelako elegantea da, barriro behaziko da beste elikagairen baten bila. Angilako itauarenak egin du, baina bera posik. Urbilduko balitz gehiago, agian aukera zerbait gehiago ikusteko, baina hegazti hauek badaki markatzen direla Bulgarian, esan dizuet, zelan ailegatzizta egon, Bulgaria edo Hungria? Orain ez da izeguru, guztu Bulgaria izan zela. Oine, mukiz beteta dauka mokoa, eta hala. Eta jarraituko du, nik uste du bere lanarekin. Garbitzen, bere mokoa. Bitu, zuzenean aukera izan dugu gaur lertxuntxo handi hau, angira jaten ikusteko, eta baita ere bukatu duen, baina ez dut uste horrek bukatzeko bueno ordua beharko ditu. Ia, lehen ikusi dugun kaio euskara barkatu, kaio hankahoriak angira janduen. Bai, se la ha comido Felipe, se la ha comido, y ahora tiene todo el pico lleno de moco y se la está limpiando. Eta kaio euskarak ez, aquí se le ve puntatxoa hortxe ikuste zaio, aingirarena, gertutik.
Baina oneri ondino, beitu hor dabil, glok, glok, glok. Baina eski aingira hau, itzela zan. Bai, oin, bigarren platera bila joango da. Kiskilatxo batzuk, segurenik. Eta hemen, kaio hanka horia. Ia, metro erdiko angilarekin, bere gorputz barruan sartuta. Oin errota lanean. Lehen gara hitz egiten errota. Zer dan ez nekien gaztelaz nola ditzezan da molino ditzezaio butxean daukane horre leku bat harritxoekin eta janaria elikatzeko o janaria tristegatzeko molleja deitzen dela gazteleraz. Eta katalanez ere esan didate baina orain gizzard ingelesez eta hortxe gutxika liserik eta egiten. Sí, la garceta grande ha comido la anguila, dice Felipe. Eta aukizajoa esinean, baina bueno, posik ze beitu zelakoa sartu duen barrura, hola. Sí, se la ha comido Felipe, bai, jandu, Jarraituko dugu, gero bueltatuko gara ikustera ber nondik usten dugun. Kopeta zuriak ardiak oin lasai asko euripian. Hemen gure laguna txistu eta beratzean txilinporta euripian. Jo, beti, uragoitik ura betik. Txilinporta, hor ikusiguna zampullin txiko. Orain uraren azpian. Zampullin, zambullir egiten dalako, izango da. Hementxe, txilinporta, little grip, el grep, ingelesez. Etengabe aurrera atatzera. Sí, Virginia, bai. La gaviota es la anguila desde las 11, o antes. Bai. Bai. Lertxuntxoak euki duen aingira txikitxoa izan da, 15 sentimetro ero. Hor txilinporta. Ikusten duguna, polite. A ver, txilinporta. Eta gainera ez naiz gogoratzen nola dan. Kabuset katalanez eta mergullón pequeno galegos, little grep. Txilinporta txikia, hoxe, kabuset. Oso polita. Oso no, Felipe korre erakutsi digu. Zampullin txiko. Gazteleraz. Beitu, eta zampullin kuelli negro. Hori da txilinporta lepa beltza. Mergullón de pescoza negro. Gazteleraz. Parkatu galegos. Eta kabuso col negre. Kabuso col negre. Katalanez. Oso polita eta fijatu zaitezte zelako begiak dituen. Mirad los ojos que tiene, los ojos rojos. Da ezaugarri bat desberdintzatzeko murgilen familiako hegaztia hau. Eta komentatu behar dizuet ere, goizetik esaten dabiltzala, ia zikoinak berriz ere abia egiten ari direla Gernikako kanpandorrean. Niri aliatzen zaizkit irudiak egunetik egunera. Eta lehengo egunen ere deitu zidaten esateko nola batez ere kendu zuten, gero ja bakoitzak pentsatu behar du zer pentsatu, baina
nola agindu zuten kentzea elizatik abia, ze pararraiosaren ondoan omen zegoen, da horre suposatzen zuen arriskua gaitik, ez dakit ze puntutara arte arriskua dan, ze nik uste dute hemen munduko beste eleiz askotan da, peninsulako eleiz askotan ere zikoinak hor daude, pararraiosak ere gongo dirala uste dut, eta gaur daño behintzat nik ez dut entzun horrelako desgraziarik, baina bueno, beste bat kontutan izan beharko dute, a ber, ez, hau ez da guk egunero jarraitzen dugun kopeta zuria. A ber, hemen ikusten dugun errenda bilena, honek ez daukate antzik, ez, horrek ez da be, hain basatiak, bueno, lehenane kulizka txiki bat ikusi dugu, a ber, hau dan, ez hau belia, zeo zer topa dago nepe, hortxera hilzo zer jaten, gaur amaiketakoen neguna, bai, arraina soka bermiok esan dabe kendoin dabela, baina virtualki egingo dabe, eta badago zain bat gauza egingo dabe zenak, eta programazioa badauki, guri alegatu zaigu bermioko turismo bulegotik, nola aldana egingo dabela, nahiz eta arraina soka presentziala izan, baina gauza batzuk egingo dabez. Ikusten duzu, bueno, gaur gauzatxo batzuk ikusi dugu, baina falta direla orain arte, gure artean egon diren, iztingorrak, zertzetak, abate bustan luziak, abate mokozabalak, horre denak faltan botako ditugu, nik uste dut datorren udar arte, edo udazkenen arte. Hemen beti gustatzen zaidana erakustia, eta batez be, euri egunetan, nola, tantak, irrizte egite dutzien, bere lumaketik. Hortxe ikusten duzu, olio tantak emoten da, eta nola, irrizt egite dutzien. Eta bueno, eta bukatzen joateko de bai, gaur komentatu behar dizuet ere, gazteleraz ere komentatu dut, eta euskeraz ere ingo donoski. Nola, egoitza batzukin, adibidez, nagusien egoitza bat, hemen gure inguruan dagoen egoitza zoragarri batekin, nola daukagun hegaztiari buruzko proiektu bat, eta nola, han bizi diran nagusiak eta bide batez amendik bezarkada haundi bat eureri guzti hori, bai eureri han bizi denanei eta baita ere euren zantzailieri eta euren zainketan dabiltzen jente guztiari benetan espezialak danak. Ui, behitu ze polita, ontsa jarraituko dugu, lertxuntxo handia eta lertxuntxo txikia, parez pare. Behitu zelako desberdintasuna. Lertxuntxo handia eta lertxuntxo txikia. Eta esaten emilena, egoitza horretako daneri, bezarka handi bat, ze oso egun zailak eta latzak igaro garri izan dituzte, COVID-19 hau dala eta ez dala,
atzo beraietariko batekin hitz egiten egon nintzen, zaintzaile batekin, eta komentatu zidan, nola irrikitan dauden ja euren gelatatik ateratzeko, eta seguruenik ja ez biharrez astelehenetik aurrera, hasiko direla apurtxo bat, barruan beraie daukaten konfinamentu berezi hori, apurtxoa lasaitzen, ongien daudenak eta berriz ere aktibitateetan hasteko kontua, eta utzi beharra izan duten aktibitate bat, eta ez dakizu zelako ardura izan duten egunotan, aligatu zaizkit beraien mezuak, gurekin parte hartzen duten inguruko hegaztiak proiektuari buruzkoak. Azelako ardura, ze beraiek gurekin lanean hasi ziren ja neguan, proiektu piloto batetan, horretarako parkatu. Antxe bertan lorategian horrelako jalekuak kokatu genizkien, jaleku horietan janaria jarriaz, eta batez ere lorategi horretara hurbildu daitezen ingurutik dabiltzan hegaztiak. Eta beraiek disfrutatzu al izatia hegazti horiekin. Eta ipini eta gertatu ere. Hortxe hasi ziren agertzen, gardantxiloak edo karnabak, txamilotxak, jaskabeltzak edo amilotxa hundize, eurek esaten da moduan, kurloiak, txolarriak edo kurloiak, ormatxoriak, araba sosoak, mikak, beliak, tarinak, hainbat eta hainbat hegazti, eta eurek lan moduan hartuta, egunero, 12 ordu batetara, hegaztien behaketa saio bat. Euren artean arduradunak hartze ziren, eta hauntxe erakutziko zuet, leku honetatik, beraiek tailerrak eta egiten dituzten lekuetatik pare-parean daukate, lorategian kokatuta janlekua, eta eurek handi barrutik kapaz dira gertu-gertutik ikusteko zeintzu txori hurbiltzen diran. Eta noski, txori guzti horiek ezagutzen dituzte. Eta apuntatu egiten dute, horrelako arbel batetan, astero, zenbat txori etortzen dan, espezie berdineko zenbat txori agertzen diran. Asteroko lana egiten dute, bai, eta astero, bidaltzi dizkigute datu horiek, guk gero gure datu basean gordetzeko eta evoluzioak eta ikusteko, ezta? Beraiek dira ornitologoak, egon batetaz, hementxe ikuste dituzue beraitzariko laguntzaile batzukin eta hor tailer horretan, ikusten duten leku horretan, aktibitateen tailer horretan, beraiek dira arduratu behar diranak janlekuan janaria goten, janlekua txukun eukitzen, janaririk falta ez eukitzen, eta hori izan da beraien ardura gaur egunen arte. Konfinamentuan egon diren egunetan, beraiek ez dutela janaririk jarri eta ea txoriko itaduak zelan ibiliko ziren, ez da? Eta atzo esan nien lasai egoteko, ze txoriek udaberrian ez daukate janariaren beharrik, horreke aurkitzen da naiz eta guk ipini batzutan bai, batez ere beraien inguruan disfrutatzeko, beraiekin, baina lasai hartu desatela, eta ja astelehenetik aurrera, atzo bertatik aurrera nahi ikuste dut, berriz ere martxan jarri dituztela, janlekuak, eta astelehenetik aurrera jarraituko dute beraien behaketekin. Haupada, haundi bat eureri guztieri, ikusi, behitu, zelako kuadrilla zoragarria osatzen duten, euretariko batzuk, hemen dauzkazu, hortxe, lorategian, janlekua jarri genuen egunean. Eta gero, guretzako ere guk gabiltza asko eta asko ikasten beraien gandik. Eurek ere esate dute ikaste dutela, baina guk ere pilo bat, ze beraiek gordeta daukaten jakituria, neurtezina da. Batez ere, hegaztieri buruz zenbat dakiten entzutea, zerbait zoragarria da. Asko eta asko ingurukoa dira, lehen nagore komentatu du, arrotegi egoitza hau, nagusien egoitza hau, badaukala konbenioan bat edo
Foru Aldundiarekin eta herriarekin ere, eta herriko jendeak aukera duka bertan sartzeko, inguruko herriko ape bai, Kautegi Sartagatik, Busturiatik, Mendatatik, hainbat eta hainbat jente dago, asko eta asko baserrietan jaio eta bizitako jentia, eta jakituria itzela daukana, garai batetan, txoriak eta gertuago ikusten zidalako, ez da, naturan gertuago somatzen zuten, ez bakarrik ikusten zutelako euren etxe ondoetan, enareri buruz, adibidez, ez da zenbat gauza dakiten, txepetxari buruz, arabasosoak, sosoak, birigarroak, zelako hegazti mota txikiak zeuden, handiagoak, txikiagoak, sarritan ikusten zituztenako gertuago, eta beste batzutan gerra osteko egun latzaietan ere, janari bihurtu zirelako, ez da? Txori txikiak, txori abiak harrapatzen zituzten asko esate ziguten, ze pena hartzen zuten, baina jatekoa zan, eta txori abia garai honetan, soso abien atzetik eta birigarro abien atzetik ibiltzen zirala, gaztetan, eta horrelako hainbat eta hainbat kontu kontatzen dizkigutenak, eta badaukagu proiektu bat, eskuartean, badagoz lanian gure lagun oson batzuk, amendik aupada bat, Ioar, Amaiur eta hortaldean zaudeten lan talde guztiari, eta beraien nahia da, hemen Busturialdeko ornitologiari buruzko liburu edo gida etnografiko bat ateratzia, eta horretarako inkesta batzuk egiten, eta hasiak egon dira, justo konfinamentua iritsi zenetik. Pentsa, konfinamentua sartu zen egun berean, egoitza honetan zeukaten, hitzartuta entrevista egitea eta atzera bota beharra izan zuten, baina iritsiko da eguna, ondinok ere, beraiekin entrevista izateko. Eta hementxe, lantalde hau, ornitologo hauek, eta guk beti izaten dugu, horrelako proiektuak atera behar ditugu, batez ere, zahartze aktiboan eta parte hartu dezaten beraiek, nik zahartze baino gaztetze, esango nuke, gaztetze aktibo batetan sartu daitezela. Ze ez dakizue, zelako onurak dituen nagusientzat, eta nik uste jende guztiarentzat, ez da buruari bueltak emon behar izatea, gai bat eukitzea, hitz egiteko, komentatu dut esan zaileek zelan, hegaztiekin hasi direnetik, bereen artean, elkarrizketa oso polita dela, batzak bestearen, batak kontatzen dituelako, bere garaiko gauza batzuk, edo bere txean zelan, oliagorra zelan, sukaldatzen zen ere, noski, zelan, izatzen zuten, oliagorrak, eta gero, estimatu ziala, eta oliagorra batzutan, saldo egiten ziala, etxean jan beharrian, aunque sea sos batzuk ataratzeko, edo, beste gauza batzuk gaitik trukatu egiten ziala, arrautza batzun ordez, eta hortxe, komentatzen zizkiguten gauza pilo bat, ez da, bere garaiko hegaztiekin gauza pilo bat batzuk, disfrutatu egite zutela, eta adibidez, enaren kontuan, ez da, enarak, etxean, beste baten moduan hartze ziala, ezin ikutu zirala enarak inundik inora ikutu ez, Ama Virginaren elaiak, txoriak bai ziren, eta noski, berri honak ekartzen zituztela, aldiz, beste batzuk, beste batzuk, txartzat ikusita, txepetxko itaua, adibidez ez dakize gaitik, baina txepetxko itaua, beti, suerte txarreko, eukitzen zan, da, txepetxan atzetik ibiltzen ziren, baina bintzate, eta horrelako, eundaka kontu, kontatzen dizkigutenak, eta, orain, posarran, astelenetik aurrera, uste dut, konfinamentua, lasaitzen joango zaiela, ondino bizitarik eta ez dute izango, baina behintzat aktibo mantzendu daitezen, zeberaientzako oso golpe latza izan da, guretzako ere, baina beraientzako bereziki egoera hau. Eta proiektu piloto honekin jarraitzeko asmotan, noski, kusiko duzu ezelako lanak egitituzten, lehenengo eta behin, bai, noski, janaria bete, eta hortxe janlekoetan jarri janari horiek, gero itzi hegaztiak etortzean, eta hegazti horiekin kontaketak egin, horrelako kontaketak egite dituztenak, ditu hemen adibide bat, astero botatzen dizkidate, olakoak, eta hementxe ikusten da, urtarrilean adibidez, 13tik 17, aste horretan, 12 ordu bat eta era egunero, nola ikusi zituzten, amilotxak, 115 apuntatu zituzten, 81
gardantxillo, 22 txantxangorri, birigarroa, bustanikara, sosoa, bustangorria, iluna, txontak, arabasosoak, mikak, kurloiak, eta gainera apuntak erartze dituzte, ze adibidez jartzen digute, egun horretan eguaztenean, deigarria izan zela, batez ere jilgeroak edo karnaba pilo bat etorri ziren, haize itzela egon zela, eta beraiek lotzen zuten haizea handi hori, karnabak etorri behar horrekin, ez da, elikatzera etorri beharrarekin. Oso lan bikaina egiten dutena, beraiek eta noski, beraiekin lanean dabiltzan zaintzaile guzti horiek. Hemen irudietan, beraiteareko batzukien, zaintzaileetariko bat, eta gu janlekuak eta prestatzen, jartzeko asmoz, oso jende aktiboa, batez ere buruz aktiboa. Eta jende zoragarria, asko sufritu dena, eta hilonetan ere asko sufritu beharra izan duena. Baita ere, beste aktibitate batzuk egiten ditugunak beraiekin, gertutik ikusi ditzaten hegaztiak eta aktibitate bat erastunketa, bai bertan erakusteko, arrotegin bertan, egoitzan, horrela ingurutik ikuste dituzte, urrunetik sarritan, bista ere, euretariko asko, bista berantza, noski, eta urrunetik ikusteko gatz, baina gertutik oso ondo ikusten dute. Eta hortxe, gertutik, txolarreak zertu diren erakusten, beti saltzan. Eta noski, hemen ere, ikusten duzue, kaskabeltza erastune jartzen, beraiekin beti solasean, beti posik eta alai, monumentu bat merezi duten jende guzti hau. Bai? Gero gainera, beste aktibitate bat ere izaten da, eta maitzen denean noski egingo dugula, ona berzenterrera hurbiltzia, etortzen dira, eskursioan, eta gero hemen, behak eta zuzen bat egiten dugu padurakoa, eta gero noski, amaiketako bat ere. Hori, ezin falta. Eta aurten ere, amaitzen dutenean, konfinamendu gora gau, eta gauzak bere horretara etortzen hasten direnean, badakite hemen lekua daukatela eta gonbidatuta daudela, osteratxo bat egiteko eta lau paretaietatik irtetzeko. Naiz eta leku zoragarrian dauden. Beraz, bezarka da handi bat, ez bakarrik arrotegiko egoitzara, bai arrotegi eta bai inguruan dauden egoitza guztietara. Eta proiektu hau, aurton nahi dugu apurtxoa zabaltzen joan, eta elkarlanean diru laguntzaren bat eskatu, martxan jartzeko beste leku batzutan ere, eta behintzat saltxan ibili, eta gaztien mundua aprobetxatu, horrelako lekuetan disfrutatzeko beraiek, bai lantzeko aktibitatea, psikomotorizitatea lantzeko erabiltzen dugu ere, beste batzukin, gaizkiago daudenak, adibidez, burua ainondoz daukatenak, eta psikomotorizitate arazo latza daukatienekin, badaude aktibitateak ere, hegazti pelutxeekin, doinuekin, lantzen ditugunak, beraz, hortxe, proiektu zoragarri bat plazaratu dizuedana gaur. Eta, esan dakoa, bezarka da, handi bat eta mozu handi bat, zure guzti hori. Hoxe, egiten dugun lanetariko, beste bat. Eta, gaur ere luzatunaz apurtxo bat, baina lehen ere gazteleraz luzatunaz, beraz, nik neuk, lertxuntxo hauekin, utziko zaituzte eta arratsalden arte. Hemen ikusten dugu ondinok hor jarraitzen duela mukiak kendu ezinik, eta, zikin daukan erastuna. Bestelan irakurriko genioke, eta esango nizueke nungoa.
Bai, Kaspio itxaso inguruetakoa. Seguro handikoa dela, Tantxe migrazioan da ona. Beraz, gero arte!